La figura del Papa, líder espiritual de 1.000.000.000 de almas, parece estar por encima de la mortalidad, un vicario de Cristo inamovible. Pero, ¿qué pasaría si un pontífice conociera el día de su propia partida? La historia, no oficial, del Papa Francisco XVI guarda un secreto que estremece. Él sabía que iba a morir. No fue una sorpresa, sino una verdad que cargó en silencio, llevando a una despedida oculta del mundo, lejos de los ojos curiosos. Esta no es una simple biografía. Es un relato de premoniciones, gestos enigmáticos y un adiós final que solo fue comprendido cuando ya era demasiado tarde. Prepárense para descender a los momentos finales de un papa que caminó con el conocimiento de su propio fin, dejando verdades que el Vaticano ha preferido mantener en la sombra. 1. Los presagios silenciosos. Una muerte anunciada. El Papa Francisco XVI no fue sorprendido por la muerte, como la mayoría de los mortales. Según los relatos más discretos y celosamente guardados de su círculo íntimo en el Vaticano, él supo de su propia partida con una antelación inquietante. Su final no llegó como una sorpresa, sino como una verdad que cargó en silencio. Una fecha marcada en un calendario que solo él podía ver. No hubo diagnósticos médicos terminales, ni enfermedades visibles que lo anunciaran. Lo que lo alertó fueron presagios de una naturaleza profundamente espiritual y personal. Se habla de sueños recurrentes, vívidos y cargados de un simbolismo inconfundible, donde figuras celestiales o visiones apocalípticas le revelaban la fecha exacta o el momento preciso de su partida. Estas experiencias oníricas no eran meras fantasías, sino comunicaciones directas con lo trascendente. Otros allegados que compartían sus momentos más íntimos mencionaron un cambio sutil en su percepción del tiempo, una lucidez inusual sobre el inminente final de su misión terrenal. Un cardenal cercano, cuya identidad permanece en el anonimato para proteger el secreto, describió cómo el Papa, en sus últimos meses, hablaba con una serenidad casi sobrenatural sobre el viaje inminente o el último capítulo de su vida. Estas frases, en su momento enigmáticas, solo cobraron su verdadero y escalofriante sentido tras su deceso. Esta conciencia de su propia mortalidad, lejos de atemorizarlo o sumirlo en el desespero, lo imbuyó de una profunda calma y una determinación para concluir su labor de una manera que solo él, conociendo su fin, podía orquestar. Él no fue una víctima pasiva del destino, sino un pontífice que caminó conscientemente y con un propósito final hacia su despedida del mundo. 2. La despedida en sus últimos discursos públicos consciente de su inminente final. El Papa Francisco XVI no se recluyó. Al contrario, sus últimas apariciones públicas y discursos se convirtieron en un sutil pero profundo adiós al mundo. Para la mayoría, sus palabras eran simplemente la continuación de su pontificado, pero en retrospectiva estaban cargadas de un significado profético y una melancolía velada. Sus homilías, antes vibrantes, adquirieron un tono de cierre, de testamento espiritual. A menudo utilizaba frases como «Mi tiempo se acorta», «La labor está casi cumplida» o «El Señor me espera en casa», que en su momento pasaron desapercibidas o se interpretaron como meras figuras retóricas sobre la vejez. Sus actos también cambiaron. Realizó gestos de humildad inusuales, como besar los pies de jóvenes laicos o lavar los pies de prisioneros de forma más personal y emotiva. Dedicó más tiempo a bendecir a los enfermos en la plaza de San Pedro, deteniéndose más de lo habitual, como si supiera que eran sus últimas oportunidades. La prensa oficial vaticana no notó nada anómalo, pero su círculo íntimo, al recordar sus presagios, comprendió que cada palabra y cada gesto eran parte de una despedida consciente. Él no quería causar pánico o preocupación. Deseaba transmitir un mensaje de paz y finalización de su misión, dejando pistas sutiles de su inminente partida. 3. Los adioses secretos, confesiones finales.
Consciente de su partida, el Papa Francisco XVI no solo se despidió en público, también lo hizo en la intimidad y el secreto, un privilegio reservado para aquellos a quienes el destino les revela su final. Se dice que sus últimos días estuvieron marcados por una serie de adioses privados y conmovedores, lejos de las cámaras y los protocolos vaticanos. Uno de los más impactantes fue su encuentro con su confesor personal, a quien le habría entregado no solo sus pecados, sino también profecías veladas sobre el futuro de la Iglesia, visiones que lo atormentaban y que él no podía cargar solo. También se rumorea que tuvo un encuentro final y sumamente personal con un grupo selecto de cardenales de su máxima confianza, aquellos que lo habían apoyado en sus reformas más audaces. En estas reuniones no hubo agenda, solo un diálogo franco donde el Papa les habría confiado sus temores más profundos, sus esperanzas no realizadas y, quizás, instrucciones secretas para el futuro. Algunos especulan que les dio pistas sobre los desafíos venideros o incluso un mapa para continuar sus reformas. Estos adioses, envueltos en el secreto, revelan un lado de Francisco XVI más vulnerable, un líder que, ante su fin, buscó consuelo y transmitió una última carga de sabiduría a quienes heredarían su misión. 4. El legado final. Un testamento silencioso. Más allá de sus últimas palabras y adioses secretos, el Papa Francisco XVI, sabedor de su inminente muerte, dejó un testamento silencioso que solo sería descubierto y comprendido después de su partida. No se trataba de un documento legal tradicional. Se rumorea que, en los días previos a su fallecimiento, ocultó un objeto simbólico o un manuscrito enigmático en un lugar insospechado, dentro de sus aposentos privados. Este objeto, quizás una antigua reliquia o una pequeña caja, contendría sus últimas instrucciones o profecías para la Iglesia, mensajes que no podía revelar abiertamente. Algunas teorías sugieren que este testamento podría estar encriptado, o que solo se activaría bajo ciertas condiciones futuras, revelando su contenido a un sucesor específico o en un momento de crisis. Este legado final, envuelto en el misterio, demuestra que Francisco XVI no solo se despidió, sino que también intentó guiar a la Iglesia desde más allá de la tumba, dejando una verdad oculta que solo unos pocos descubrirían y que, quizás, cambiaría para siempre el rumbo de la Santa Sede. 5. La reacción del Vaticano. El secreto protegido. El conocimiento del Papa Francisco XVI sobre su inminente muerte no pasó desapercibido para la alta jerarquía del Vaticano. Aunque el público desconocía esta verdad, un círculo muy reducido de cardenales y altos funcionarios fue consciente de los presagios y de la serenidad del pontífice ante su final. La reacción oficial fue mantener un hermetismo absoluto, protegiendo la información a toda costa. No se filtró ninguna noticia sobre su estado de salud, ni sobre sus conversaciones privadas o los objetos que pudo haber ocultado. El objetivo era doble: evitar el pánico entre los fieles y, crucialmente, controlar la narrativa de su muerte. Una revelación pública de que el Papa sabía su fecha de muerte habría provocado especulaciones incontrolables, desafiando la lógica y abriendo puertas a teorías místicas o incluso apocalípticas. El Vaticano prefirió mantener el velo de lo natural, silenciando cualquier indicio de lo sobrenatural o lo profético en la partida de su líder. El cuidado con el que se manejó su fallecimiento y la ausencia de cualquier filtración significativa demuestra el poder de la Iglesia para guardar secretos que considera vitales para su imagen y estabilidad. La historia del Papa Francisco XVI nos desvela una verdad que el Vaticano ha guardado con celo, la de un pontífice que no fue sorprendido por la muerte, sino que conoció su propio final. Sus presagios silenciosos, sus discursos cargados de mensajes enigmáticos y esos adioses secretos susurrados en la intimidad, pintan el retrato de un líder que enfrentó la muerte con una serenidad asombrosa. Él no solo se despidió del mundo, sino que, según las voces no oficiales, dejó un testamento silencioso y un legado de verdades ocultas
que aún esperan ser descifrados por completo, marcando un destino que solo él conocía. Este relato va más allá de una simple biografía. Es un eco de la profunda humanidad y del peso de una misión que, para algunos, trasciende incluso la vida misma, extendiéndose más allá de la tumba. La Iglesia, con su inmenso poder y su histórica necesidad de proteger la imagen de sus líderes, eligió el silencio para resguardar esta narrativa. Se optó por la discreción para evitar el pánico entre los fieles y para controlar la interpretación de una muerte que, de haber sido revelada en su total dimensión profética, habría desafiado la lógica y abierto las puertas a especulaciones incontrolables sobre lo místico o lo apocalíptico. Pero como ocurre con todos los grandes secretos, el velo de lo oculto es permeable. Los silencios y las ausencias de explicación oficial son, en sí mismos, una forma de gritar la verdad a quienes se atreven a escuchar. El legado de la duda persiste, un recordatorio sombrío de que, incluso en el corazón de la santidad, pueden existir fuerzas tan poderosas y secretos tan oscuros que la verdad es sacrificada en aras de la discreción institucional. El Vaticano, con su velo de misterio, sigue siendo un laberinto de verdades no contadas, y la historia de Francisco XVI es una de las más inquietantes. Si la vida y la muerte de un papa pueden esconder tantos enigmas y ser custodiadas con tal hermetismo, ¿qué otros secretos guarda el corazón mismo del Vaticano en sus archivos más profundos, capaces de reescribir la historia que conocemos? ¿Qué documentos se han mantenido lejos de la vista del público por siglos, por miedo a las revelaciones que contienen? Haz clic en la pantalla ahora para ver nuestro próximo video. Los secretos del Archivo Vaticano, que podrían cambiar la historia del cristianismo. Prepárate para una revelación que la Santa Sede ha guardado celosamente por siglos, un viaje a las verdades más explosivas jamás descubiertas.